comenzamos nuestro ciclo de estudios acerca del libro de Deuteronomio. Ese será nuestro estudio de aquí en adelante y oramos al Señor para que sea un estudio eficaz como eficiente para nuestras vidas espirituales. Les contaré que el libro de Deuteronomio es el quinto libro del Pentateuco. Fíjense, apreciados hermanos, que su nombre hebraico se corresponde con las primeras palabras con que comienza el libro. En hebraico sería Elej Hadebarim, es decir, estas son las palabras. Ese es el título que tendría en la Biblia hebraica. Pero déjeme decirles que la traducción griega del Antiguo Testamento, es decir, aquella versión llamada de los 70, la Septuaginta, identifica este libro con un vocablo griego único. Es el vocablo de griego deuteronomión, que significa deuteronomio, es decir, segunda ley o ley repetida. Fíjese que el mismo título lo encontramos en la Vulgata, la Biblia escrita en latín, que viene a ser en latín, ¿no es cierto?, Deuteronomium, que también significa una segunda ley o una ley repetida exactamente igual, evocando lo que está escrito en griego. Pero déjenme decirles, apreciados hermanos, que la verdad es que este título está basado en una mala interpretación del texto de Deuteronomio capítulo 17, el texto 18. Podríamos leer brevemente ese texto, capítulo 17, el texto 18, que dice así. Para poder tener el contexto, voy a leer la primera frase del texto 15 del capítulo 17, que dice, sin duda pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, hablando, ¿no es cierto?, de que Dios pondrá un rey sobre Israel. Y en el texto 18 y dice, y será cuando se sentare sobre el solio de su reino, el rey puesto por Dios de Israel, que ha de escribir para sí un libro, un traslado de la ley, del original, de delante de los sacerdotes levitas. Fíjese que este texto, la verdad que se refiere más que a una segunda ley o una ley repetida, a una copia, un traslado, es decir, un mishneh, como se diría en hebraico, una mera copia que está preparada bajo la supervisión de los sacerdotes levitas para el rey. El libro de Deuteronomio es sin duda uno de los libros más importantes del Antiguo Testamento. Es tan su importancia, apreciados hermanos, que algunos eruditos lo consideran como el núcleo central o el centro teológico del Antiguo Testamento. Es un libro clave para poder comprender no solo la teología del Pentateuco, sino también la historia deuteronomista, encontrada en los libros posteriores a Deuteronomio, como el libro de Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda Samuel, como en Primera, Segunda de Reyes. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, toda la historia deuteronomista. Es así entonces que el libro que ahora vamos a estudiar tiene un carácter propio, como cualquiera otra de las 4 secciones anteriores del Pentateuco. Si tuviéramos que juzgar el título del libro, podríamos suponer que es una simple repetición de lo que hemos encontrado en los libros anteriores. Pero esa sería una grave equivocación. No hay meras repeticiones en la palabra de Dios. La verdad es que Dios nunca se repite a sí mismo, ni en su palabra, y fíjese que ni en sus obras. Donde quiera que tracemos a nuestro Dios, sea en una página de la Sagrada Escritura o en los vastos campos de su creación, vemos la plenitud divina, su infinita variedad y un plan perfectamente definido.
Y va a depender de nuestra habilidad en discernir y apreciar tales cosas. Y estará cabalmente en proporción con la espiritualidad que tengamos en nuestras vidas para poder discernir y apreciar las diversidades de la palabra del Señor. En todo esto, apreciados hermanos, es necesario entonces que nuestros ojos estén ungidos con un colirio celestial, ¿verdad? Ese concepto que desde la inspiración se habría formado el quinto libro de Moisés, es decir, el libro de Deuteronomio, como una estéril repetición de lo que pueda leerse en Éxodo, Levíticos y Números. Fíjese que si en una composición humana no esperamos encontrar tan flagrante imperfección de repetir cosas, mucho menos en la revelación perfecta de Dios que nos ha dado tan benévolamente en su santa palabra. El hecho es que en todo el inspirado volumen por el divino autor, el libro de Deuteronomio, no hay ninguna sentencia superflua, ni una cláusula redundante, ni una relación sin significado propio, sin su directa y particular aplicación. Y si no vemos esto, si no logramos comprender esto de la palabra del Señor, entonces tenemos que aprender aún la profundidad, la energía y el significado de las palabras. Cuando leemos en 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada divinamente. En cuanto a nosotros, apreciados hermanos, sea nuestro más intenso gozo y consuelo el meditar sobre la palabra de Dios, pero de tal manera que podamos descubrir nuevos tesoros en esta mina inagotable y descubramos nuevas glorias morales en esta revelación celestial. Fíjense, apreciados hermanos, que la estructura general del libro más o menos se ve de esta manera. Desde el capítulo 1, texto 1 al texto 5 que hemos leído en esta introducción del día de hoy, encontramos una introducción o un encabezamiento del libro. Dentro del capítulo 1, desde el texto 6 al capítulo 4, el texto 44, encontramos el primer discurso de Moisés. En Deuteronomio, el capítulo 4, desde el texto 45 al texto 49, encontramos un segundo encabezamiento o una segunda introducción. Y en el capítulo 5, desde el texto 1 hasta el capítulo 28, el texto 68, encontramos el segundo discurso de Moisés. En el capítulo 28, desde el texto 69 hasta el capítulo 30, texto 20, encontramos el tercer discurso de Moisés en el libro de Deuteronomio. Para luego, por último, desde el capítulo 31 hasta el capítulo 34, texto 12, encontramos el epílogo, que son los últimos días y las últimas palabras de Moisés. Fíjese, apreciados hermanos, que dentro de los rasgos literarios de este libro, encontramos que se domina un estilo retórico. Es decir, el estilo retórico es un enfoque de la comunicación en el uso de figuras literarias. Y este estilo está marcado por palabras y frases estereotipadas, es decir, expresiones verbales que se utilizan de manera repetida, o sea, los verbos se utilizan en forma repetida, y muchas veces pareciera que fuera en forma automática, por así decirlo. Por ejemplo, frases como Yahvé tu Dios, muy repetidas. El lugar elegido por Yahvé, frases muy repetidas. La grandeza de Yahvé, pueblo consagrado, pueblo de tu heredad, etcétera. Son frases que están muy repetidas, muy marcadas, muy estereotipadas.
en este estilo retórico que tiene el libro. Fíjese además, como segundo punto, existe un estilo homilético y didáctico en la narrativa del libro. Son frecuentes las exhortaciones dirigidas tanto en segunda persona singular. Fíjese que todas esas exhortaciones dirigidas en segunda persona singular se conocen como secciones tú. Las secciones tú principalmente están en los textos legales. Y las exhortaciones dirigidas en tercera persona plural son llamadas las secciones vosotros. Es decir, las secciones que están en tercera persona plural. Y allí están principalmente los textos narrativos escritos de esa manera. También dentro del libro de Deuteronomio encontramos textos que son legales y son los más abundantes y predominan en la parte central del libro. Lo que comúnmente es llamado por los eruditos el código deuteronómico. Y estos abarcan, fíjese, los capítulos 12 al capítulo 30, como también el llamado decálogo, que está en el capítulo 5 desde el texto 6 al 21. En ese decálogo allí y en este código deuteronómico se combina, fíjese que el derecho causístico. ¿Qué es el derecho causístico? Es decir, las leyes sobre casos particulares formuladas condicionalmente y las llamadas el derecho apodíctico, que son las leyes que suelen ir en ocasiones acompañadas de frases con alguna motivación formuladas en una manera negativa. Por ejemplo, el derecho apodíctico sería: si harás desaparecer el mal de en medio de ti. Ahí la parte negativa sería: si harás desaparecer el mal de en medio de ti. Eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 36, texto 6, por ejemplo. O como por ejemplo, es una abominación para Yahvé tu Dios. Abominación también es una palabra negativa. Bueno, todos estos son derechos llamados apodícticos. O bien aquellas leyes formuladas, pero no negativamente, sino con un carácter positivo, tales como las apelaciones, ¿no es cierto?, al particular estatus de Israel como pueblo consagrado a Yahvé. Encontramos, por ejemplo, algunas frases como en Deuteronomio capítulo 4, que dice: porque eres pueblo santo a Yahvé tu Dios, y Yahvé te ha escogido. Son frases, ¿no es cierto?, que tienen un derecho apodíctico, pero son con un carácter positivo por parte de la expresión inspirada de Dios a su pueblo. Porque eres pueblo santo a Yahvé tu Dios, y Yahvé te ha escogido a ti. Bueno, fíjese que también encontramos en este libro textos narrativos. Estos textos narrativos se encuentran a lo largo de todo el libro de Deuteronomio, pero predominan especialmente al comienzo, entre el capítulo 1 y el capítulo 3, al final, entre el capítulo 29 y 31 y el capítulo 34, están escritas en forma narrativa. Hay algunas secciones en capítulo 5 al 11, pequeñas secciones. Ahí el decálogo es una pequeña sección del capítulo 5 que está en forma narrativa. Y todos estos textos narrativos encuadran y otorgan un contexto histórico como también una base teológica. Fíjense, apreciados hermanos, como sexto punto encontramos también los textos llamados parenéticos, es decir, textos que se caracterizan por contener consejos, advertencias, exhortaciones y recomendaciones. Este grupo de textos se llaman parenéticos. Estos son mucho más frecuentes en el libro de Deuteronomio que en el resto del Pentateuco. Encontramos frases como, por ejemplo, escucha la voz de Yahvé,
allí en el capítulo 4, el texto 30. Y escucha la voz de Yahvé con todo el corazón y con toda tu alma. Bueno, estos son textos parenéticos, ¿verdad? Que se caracterizan por contener advertencias, consejos, recomendaciones y exhortaciones. Fíjense, apreciados hermanos, que los textos parenéticos procuran convencer más que coaccionar. Por ello se utilizan diferentes argumentos retóricos. Y fíjese que se destacan especialmente dos argumentos retóricos dentro de estos textos. Primero, el monólogo interno. El monólogo interno es una reflexión en forma de monólogo al pueblo de Israel, introducida dentro del discurso de Moisés. Encontramos allí en el capítulo 7, desde el texto 17 al 24, este monólogo interno. No lo vamos a leer completo, pero al menos el texto 17 del capítulo 7 dice así, dice, cuando dijeres en tu corazón, esta gente son muchas más que yo, ¿cómo las podré desarraigar? Bueno, aquí tenemos un monólogo interno por parte de la palabra inspirada para Israel. Aquí Moisés se adelanta ante posibles objeciones y miedos que pueda tener el pueblo ante el hecho de que tiene que entrar en combate, ¿no es cierto?, para poder conquistar la tierra. Entonces existen estos argumentos retóricos para poder mover el corazón e instar, ¿no es cierto?, y animar al corazón del pueblo con estos monólogos internos. Cuando dijeras en tu corazón, esta gente son mucho más que yo, no tengas temor de ellos, acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Allí está el ánimo de Dios al pueblo. Pero también encontramos como argumentos retóricos dentro de estos textos parenéticos la presentación de la evidencia histórica. O sea, toda la objeción y temor que pueda tener el pueblo de Israel ante la tremenda tarea de tener que conquistar la tierra de Canaán, quedará invalidada con la presentación de la evidencia histórica. Y es así como encontramos entonces este recurso retórico, ¿no es cierto?, que lo encontramos, por ejemplo, en una porción en el capítulo 4 de Deuteronomio, el texto 37, del 37 al 40, dice así, y por cuanto él amó a tus padres, escogió su simiente después de ellos y sacóte delante de sí de Egipto con gran poder, para echar de delante de ti grandes gentes más fuertes que tú y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Ante el miedo entonces que el pueblo de Israel tenía, existen estos textos parenéticos, pero el recurso retórico es la presentación de la evidencia histórica. Dios presenta, ¿no es cierto?, de que por cuanto Dios amó al pueblo de Israel y a tus padres, escogió su simiente después de ello y sacóte con poder de Egipto para echar delante de ti a la gente más grandes y fuertes que tú y para poder introducirte en la tierra de heredad. Fíjese que también encontramos en el libro de Deuteronomio los textos poéticos. Especialmente estos textos poéticos están en forma de himnos. No los veremos ahora, pero en el capítulo 32, Deuteronomio capítulo 32, encontramos ahí un himno muy precioso. Y también encontramos bendiciones personalizadas. Ahí en el capítulo 33, desde el texto 6 en adelante, encontramos bendiciones personalizadas y ahí estamos viendo textos poéticos. Bueno, eso es un poco para que podáis ver el tipo de narrativa en el cual el texto inspirado está trazado en el libro de Deuteronomio. Fíjense, apreciados hermanos, que también podríamos dividir el libro de Deuteronomio en una serie de encabezamientos o fórmulas introductorias
que dividirían el libro en 4 partes. Fíjese que se dividiría el libro en 3 discursos y una bendición atribuida a Moisés. Y estas 4 partes son las primeras frases de los textos en hebraicos. Y la primera parte diría así: Elej Hadebarim, es decir, estas son las palabras. Esa sería la primera sección que estaría en Deuteronomio capítulo 1, el texto 1. La segunda sección diría Besot HaTorah, es decir, esta es la ley, y ese estaría en el capítulo 4, el texto 44, esa frase, sería la segunda sección. La tercera sección sería el ex divirre Havdevarim. Estas son las palabras de la alianza o del pacto. Esa sería la tercera sección, y estaría en el capítulo 28, desde el texto 69 en adelante. Y la última sección, que sería una bendición atribuida a Moisés, está en el capítulo 33, el texto 1, que es el Besot Haverakah. Esta es la bendición. Entonces también podríamos dividir este libro en estas 4 partes, ¿no es cierto?, que tomaríamos desde los textos hebraicos, las 4 primeras frases de cada una de estos capítulos. Repito, por si alguien quiere anotar estos capítulos. La primera sección sería Deuteronomio 1.1, la segunda sección sería Deuteronomio 4.44, la tercera sección sería Deuteronomio 28.69, y la última sección, la bendición, sería Deuteronomio 33.1. Las primeras frases, entonces, estaría dividido el libro propiamente en ese tipo de sección. Podemos apreciar entonces, apreciados hermanos, que el libro de Deuteronomio es un libro donde los rasgos literarios y su estructura, a pesar de las semejanzas temáticas con el conjunto del resto del Pentateuco, es una obra totalmente distinta a los otros 4 libros que conforman el Pentateuco. El libro de Deuteronomio ocupa un puesto aparte en el canon inspirado por el divino autor. Las líneas que dan principio basta para probarlo. Vamos a leer nuevamente como introducción los primeros 5 textos de Deuteronomio capítulo 1. La palabra del Señor dice así: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel de esta parte del Jordán en el desierto, en el llano delante del mar Bermejo, entre Parán y Topel, y Labán y Haserot, y Disahad. 11 jornadas hay desde Joreb, camino del monte de Seir, hasta Cades Bernea. Y fue que a los 40 años, en el mes 11, al primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Yahvé le había mandado acerca de ellos. Después que hirió a Sejón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei, de esta parte del Jordán, en la tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley, diciendo: que el Señor bendiga su palabra. Fíjese que el libro comienza con el texto 1 diciendo: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel de esta parte del Jordán, en el desierto, en el llano delante del mar Bermejo, entre Parán y Tofel y Labán y Haserot y Disabajá. Esto en cuanto, fíjese que al lugar el cual el legislador dispuso el contenido de este maravilloso libro. Comenzó dando el lugar. El pueblo había llegado a la orilla oriental del Jordán y estaban por entrar en su tierra de promisión. Sus peregrinaciones por el desierto estaban por terminar. Y según leemos en el texto 3 que acabamos de leer, y fue que a los 40 años, en el mes 11, al primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Yahvé le había mandado acerca de ellos.
en el cual el tiempo está tan distintamente señalado como la posición geográfica lo está en el texto 1. Así es que no solamente tenemos aquí el tiempo y el lugar muy exactamente determinado e indicado con divina precisión y minuciosidad, sino que de las palabras citadas se deduce que las comunicaciones hechas al pueblo en los llanos de Moab estaban esas palabras muy distintas de ser una mera repetición de lo que hemos visto en nuestros estudios anteriores del libro de Pentateuco, en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, en el libro de Números. Estas palabras que Moisés habló en Moab son muy distintas de ser una mera repetición de lo que él habló en Éxodo, Levítico y Números. Fíjese, apreciados hermanos, de que para poder afirmar esta premisa, tenemos una nueva y más decisiva prueba. Les invito a ir a Deuteronomio capítulo 21, el texto primero. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 29, texto 1? Leamos Deuteronomio capítulo 29, el texto 1. Dice así la palabra del Señor. Estas son las palabras del pacto que Yahvé mandó a Moisés concertara con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Joreb. Vamos a volver a leer el texto porque es un texto muy importante. Estas son las palabras del pacto que Yahvé mandó a Moisés concertara con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Joreb. Si nos fijamos bien, apreciados hermanos, estas palabras nos hablan de dos pactos, uno en Joreb y otro en Moab. Y esto está muy lejos de ser una simple repetición del primer pacto. Fíjese que son tan diferentes como dos objetos diferentes son el uno del otro. De esto iremos adquiriendo la más completa y clara evidencia a medida que vayamos estudiando este maravilloso libro. Cierto es que el título de la versión griega, la Septuaginta, como el título de la Vulgata en latín, la Vulgata latina, la palabra Deuteronomium significa la segunda promulgación de la ley, la cual da a entender que pareciera suscitar la idea de ser una simple recapitulación del anterior pacto. Pero déjeme decirle que podemos estar seguros que no es así. Y sería un craso error creer que sí. El libro de Deuteronomio, apreciados hermanos, tiene su sitio propio y especial. Su alcance y objeto son distintos a los libros anteriores del Pentateuco. Y déjeme decirle que la lección principal que inculca desde el principio a fin este libro de Deuteronomio es la obediencia. Y esta obediencia no meramente en la letra, sino en el espíritu de amor y de temor. Entiéndase ese temor como un temor reverente. Una obediencia fundada sobre una relación conocida y disfrutada en comunión con Dios. Una obediencia avivada por un reconocimiento de las obligaciones morales de mayor peso y del más influyente carácter. Recordaremos que Moisés es el representante de los derechos divinos. Este anciano legislador, este fiel, amado y honrado siervo del Señor, está a punto de despedirse de la congregación. Él iba a entrar al cielo y la congregación estaba a punto de atravesar el Jordán.
Debido a esto, entonces, sus recomendaciones finales son muy solemnes y conmovedoras y profundas en un alto grado. Él pasa revista a la totalidad de la historia en el desierto y de una manera patética e impresionante. Da recuento de las escenas y circunstancias de los 40 años de la vida en el desierto del pueblo de Israel, escribiendo inspiradamente, escribiendo inspirado divinamente de una manera y con un estilo propiamente calculado para poder tocar los más íntimos resortes morales del corazón. Y quedamos suspensos de admiración y deleite ante sus preciosísimos discursos, los cuales poseen un encanto incomparable, que proceden de las circunstancias bajo las cuales fueron expuestas, como además también manifiesta el poder divino en la inspiración del divino autor en su corazón. Palabras inspiradas, las cuales nos hablan a nosotros en el día de hoy también. Con no menos eficiencia, las palabras de Deuteronomio nos hablan a nosotros, como aquellos que fueron dirigidas. Y déjeme decirle, apreciado hermano o hermana, ¿y no es así con toda la escritura inspirada? Nos habla a tal punto y con tal frescor como si hubieran sido dirigidas a nosotros. Encontramos entonces verdaderas las palabras inspiradas que dicen, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y que alcanza a partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, como está escrito inspiradamente en la epístola a los Hebreos en su capítulo 4. Y qué privilegio, apreciados hermanos, poseer entonces este libro. Tener en nuestras manos una revelación divina, tener acceso a este libro en el cual cada línea no es dada por inspiración divina, poseer una historia divinamente inspirada acerca del pasado, el presente y el futuro. ¿Quién podría apreciar debidamente un privilegio como este? Déjeme decirle además que este libro juzga al hombre, juzga sus caminos, juzga su corazón, dice al hombre la verdad tocante a él mismo y le presenta además un Salvador. El libro de Deuteronomio, entonces, apreciados hermanos, de principio a fin, nos habla de la obediencia. Es el magno tema fundamental de este precioso libro. Y este tema lo vamos a estudiar, según veremos a medida que vayamos avanzando en nuestro estudio en la voluntad del Señor. Y esta premura de obedecer la palabra de Dios es el punto principal para la iglesia de Dios en el día de hoy. ¿Y cuál es el medio soberano para esto? Para alcanzar ese objetivo. Helo aquí. La absoluta y completa sujeción. La absoluta y completa sujeción a la autoridad de la Sagrada Escritura. Que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos. Y el próximo miércoles comenzaremos un estudio cabal, sencillo y profundo de lo que nos habla el libro de Deuteronomio. Les invito entonces a seguir esta serie de estudios en la voluntad del Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Muchas gracias.